Muy buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar en nuestra sintonía a través de cualquiera de los canales que nos estén viendo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. También a todas las personas que nos sintonizan y con las que hemos estado conversando a través de Twitter, a través de Facebook. También recuerden que tenemos nuestro programa de radio ahora todos los jueves a través de Radio 105.3. Así que también nos esperamos en eso. Y hoy tenemos una conversación muy agradable con tres buenos amigos sobre el estado de la economía. Y Carlos Federico Paredes, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Es un privilegio estar con William, con Ale y contigo, Luis. Gracias. Alejandro, ya nuevamente muchas gracias también por aceptar la invitación. Gracias a vos por la invitación, también un gusto compartir contigo, con William y con Carlos Federico. Y William también, por supuesto, que ya... No, reiterar mis agradecimientos de estar con tan selecto grupo de amigos. Gracias. Pues bueno, comencemos tal vez, Carlos Federico. ¿Cómo está viendo la economía? O sea, hemos estado en un periodo bastante agitado, digamos, políticamente. Todo el mundo está hablando de política, incluyendo todos nosotros. Y creo que es un momento de volver a repensar qué está pasando en la economía salvadoreña, ¿verdad? O sea, ¿dónde estamos? ¿Estamos creciendo? ¿No estamos creciendo? ¿Cómo la estás viendo tú? Quizás quisiera empezar con el enfoque fiscal, para introducir el tema con los amigos. Con lo más fácil vas a comenzar. Con lo más fácil. ¿Sí? Ah, vaya. Me da la impresión que el gobierno ha reflexionado lo suficiente para entender que ahora es la etapa de la reforma integral. Y la reforma integral fiscal ya no irá orientada hacia el lado del ingreso, sino que irá orientada, como muy bien en el diálogo se ha estado expresando, por el lado del gasto público. Tengo la impresión que, y más que la impresión, pienso que es una decisión al interior ya de la estructura de gobierno, de que viene un serio refuerzo de ajuste por el lado del gasto, no por el lado del ingreso, insisto. Léase, por lo tanto, que no veo más impuestos durante todo lo que va del 2012. Es mi lectura. Y eso me parece muy interesante porque, de alguna manera, es salirle al encuentro a las propuestas que el sector privado ha venido haciendo a lo largo de los últimos 2 años y medio. Que pareciera ser que de lo que se trata es de crear un entorno más favorable para la inversión. Y creo que darle la mano al sector privado en este sentido, salirle al encuentro al sector privado en su discurso y plantear entonces que la reforma integral ahora va por el lado del gasto, y esto significa que va a tocar subsidios y va a tocar el gasto de consumo del gobierno. O sea, hay una aceptación del gobierno de que ha habido un incremento en el consumo. Y pienso que el fenómeno europeo, el fenómeno de Grecia, si bien estamos lejos nosotros de eso, pero sin embargo esos fenómenos en cualquier momento se pueden revertir y los puedes tener en la mesa y en el menú de tu política doméstica. Como nos ha dicho nuestro presidente del Banco Central. Es correcto. Por ahí me quedaría para estimular con los amigos la conversación, ¿verdad, Luis? Alejandro, ya que comenzó con algo tan fácil como que tal vez no va a haber más incrementos de impuestos, ¿tú coincidís que el gobierno está en esa postura de que vamos por el gasto y no por el lado de los ingresos? Y si no lo está, debiera estarlo, ¿no es cierto? Coincido en que es el punto medular y creo que hizo muy bien Carlos Federico en arrancar por el lado fiscal, porque es una de las patas principales a las cuales hay que prestarle atención. Ha habido un incremento de recaudación del orden de los 400 millones de dólares si comparamos 2011 versus 2010, pero también hubo un incremento del gasto de esa misma magnitud, muy similar. Hubo un incremento en lo que se llaman transferencias corrientes, que es sinónimo de fondos que van a subsidios de 150 millones de dólares, comparando 2011 con 2010. Entonces, el lado de los egresos tiene que ser revisado. Lo que ha ocurrido hace unas semanas con el tema de las elecciones, la población, más allá del signo partidario que tenga, yo creo que ha entregado un mensaje que, sean de izquierda o de derecha, lo que quieren es más eficiencia, no solo en el gasto, que sí hay que buscarla, sino también en el gerenciamiento de la cosa pública, que es algo que no se está destacando por su calidad,
realmente, y para ser justos, nunca se ha destacado por su calidad, y no solamente hablo de El Salvador, sino en general de América Latina, pero creo que es un llamado que tuvieron las autoridades a ser más eficientes en la gestión. Del lado del gasto, creo que está bastante claro que no se puede pretender tener una recaudación superior si a cambio de esa recaudación el Estado sigue dando muy poco, sigue dando muy poca calidad de seguridad, por no decir una gran inseguridad física, también hay un bajo grado de seguridad jurídica, sigue dando una educación y salud de mala calidad, porque muchas veces cuando decimos el peso del Estado es mucho menor que en ciertos países de Europa, bueno, pero volvemos, ¿qué me da a cambio el Estado sueco o el Estado francés? No tengo una doble tributación por la cual, aparte de pagar mis impuestos, si no me quiero morir, tengo que pagar un médico privado, si quiero aprender, si quiero que mi hijo aprenda, tengo que mandarlo a una escuela privada. Entonces, si vamos a copiar modelos, copiémoslo bien, ¿no es cierto? Donde, a cambio de una tributación más grande, el Estado devuelve ciertos servicios que en El Salvador no los devuelve. Y finalmente, creo que la agenda, como para dejar solo el título, creo que tiene que tener muy en cuenta el tema de la competitividad, considerando que tiene niveles muy bajos en El Salvador, la competitividad, la productividad, ¿no? Porque a veces pensamos en competitividad buscando que algún tipo de sector tenga cierto privilegio, cierta prebenda. No, en realidad hay que ir a la base, buscar por qué no es competitiva la economía salvadoreña y buscar de quitar trabas, de quitar problemas, de quitar burocracia, de aumentar la facilidad para hacer negocios. Creo que es una materia pendiente. Y la economía en sí, con ciertos lineamientos del sector público y ejecutada por los privados, que al final de cuentas son los que producen, va a producir el resto, pero hay que brindarle las condiciones. William, viendo las cifras fiscales, por supuesto, el año pasado, pero ya también las de principio de año, vemos que el gasto sigue bastante elevado, que los ingresos siguen creciendo a un 11%, como habían crecido el año anterior y el año anterior también en el 2010. ¿Tú coincidís que no va a haber más incrementos de impuestos? A mí no me termina de cerrar que todo va a ser por el lado del gasto, o si lo van a lograr después del resultado electoral también. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que realmente uno podría dividir la crítica situación que presenta la economía del país como en tres expresiones, llamémosle así, ¿verdad? La primera es una crisis de emergencia fiscal, ¿verdad? Que es una situación fiscal muy complicada que ciertamente viene gestándose años atrás, pero que de alguna manera se manifiesta ya como una situación de emergencia cuando estalla la crisis mundial en 2008, ¿verdad? Y de la cual la presente administración todavía no ha salido. O sea, estamos en una tendencia de insostenibilidad fiscal que de no gestionarse adecuadamente podría colocarnos en una situación realmente muy grave, ¿verdad? O sea, no es casual, por ejemplo, que el presidente del Banco Central, algunos analistas, hagan referencia pues a que situaciones como las que se visualizan para Grecia, ¿verdad? O el recuerdo precisamente de lo que pasó en Argentina en 2001 puede ser una situación, como digo, que si no se hace una gestión adecuada podría definitivamente ocurrir. El país está en una trayectoria de insostenibilidad fiscal y no se ha movido de esa dirección ni de la velocidad precisamente. El segundo elemento me parece a mí que está relacionado pues a que también el país, bueno, es el que menos crece en América Latina. La tasa de crecimiento el año pasado fue la más baja de la región, ¿verdad? Y para este año la proyectada de 1,9 es también la más baja de todos los países de América Latina, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese contexto de lento crecimiento, hacerle frente a las restricciones fiscales es todavía muchísimo más difícil. Y adicionalmente, diría yo, ¿verdad? Hay una tercera expresión, y es prácticamente de que hay una suerte de
agotamiento de paradigma, diría yo, ¿verdad? Prácticamente no existe en este momento un planteamiento, ¿verdad? Llámesele modelo, estrategia, propuesta, que tenga como suficiente arraigo y entusiasmo en los principales actores socioeconómicos y políticos del país como para decir, sabemos cuál es la ruta que tenemos que seguir para salir adelante. Entonces, en ese contexto es que, volviendo a la pregunta original, Luis, yo diría que en realidad es muy temprano para decir si solamente van a haber medidas de gasto. O sea, yo creo que lo que no cabe la menor duda es que el país está en una situación de emergencia y que, la verdad, no desde ahora, desde hace por lo menos, yo creo que desde hace unos 2 o 3 años, en realidad el país urge de un gobierno de unidad nacional, urge de un gobierno que de alguna manera permita compartir esos números de alto riesgo que están sobre todo en la situación fiscal, para que conjuntamente con sectores privados, sindicales, tanques de pensamiento, se le busque cuáles son las soluciones más apropiadas. Algunas seguramente, y hay espacio para reducir el gasto público, pero podría ser que se llegue a la conclusión de que no sean suficientes. Y en ese sentido habría que ver cuáles, si es necesario hacer algún ajuste por el lado de la tributación, serían aquellas que por lo menos tengan la característica de no ser recesivas y que más bien vayan en línea con los otros 2 problemas que están pendientes de resolver. Creo que en el próximo bloque, porque tenemos que ir a un comercial, entrémosle a este tema del gasto, porque el Frente tuvo un costo importante que ha pagado por la administración pública. El Frente tiene a su base votante en la clase media, principalmente, y esa clase media es la que perdería ingresos o de alguna manera le costaría más si se eliminan los subsidios. Pero vamos a un corte y luego te doy, Carlos Federico, la palabra. No nos cambie, de momento estamos de nuevo con 361 grados.